que es el plan de Dios para todos. Dios no ha destinado solamente a unos pocos para esto. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pero esa salvación y ese conocimiento pleno de la verdad está en Jesucristo. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos estos momentos de oración, de compartir, de nutrir nuestra fe para después poderla llevar a otros, porque será difícil compartir algo que no tenemos. El Papa Juan Pablo I, que fue un papa que tuvo realmente un papado muy, muy corto, dijo que de la fe se conserva aquello que se transmite, que de la fe aquello que compartimos es lo que vamos preservando. Entonces nosotros queremos preservar nuestra fe íntegra, pues hay que transmitirla íntegra. Y esta mañana, cuando hablábamos hace unos días para ponernos de acuerdo sobre el tema de la predicación, me decían ustedes, oye, bueno, pues está muy próxima la fiesta de la Santa Cruz, que tradicionalmente en México y en muchos otros países celebramos el 3 de mayo. Entonces decía, bueno, ¿por qué no hablar de la cruz? Y a mí decía, bueno, pero ¿por qué hablar de la cruz si estamos en el periodo de Pascua, en el tiempo de la Pascua, ¿no? Y la Pascua realmente es el tiempo litúrgico más importante de todo el año para los católicos, porque en la Pascua celebramos la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, es decir, celebramos su resurrección. Y yo decía, ¿por qué hablar de la cruz en tiempo de Pascua? Pues no, no, al principio como que, no sé, pero luego lo vi, ¿no? Dije, sí, es que hay una relación entre cruz y resurrección que no podemos dejar de lado. Van juntos, son un binomio inseparable, indisoluble, son un matrimonio indisoluble, la cruz y la resurrección. Una le da sentido a la otra y una realidad ilumina a la otra. Es decir, que si nosotros queremos penetrar en el misterio, porque es un misterio, de la cruz, lo hacemos a la luz de la resurrección, pero de igual manera, si queremos penetrar en el misterio de la resurrección, lo hacemos a la luz de la cruz. Muchos grupos, muchos cristianos dejan de lado una u otra de estas realidades y por eso pierden la profundidad del misterio. Si un cristiano únicamente enfoca su atención o su piedad en el misterio de la cruz, pero no deja que este misterio sea iluminado por la resurrección del Señor, no tendrá la luz suficiente y podrá caer en errores, en desviaciones y muchas veces también, por ejemplo, en desesperanza. Pensemos ahora, ¿no? Estos momentos, que una circunstancia que el Señor nos ha permitido vivir en su providencia, el Señor ha permitido que no solamente nosotros, sino que una buena parte del mundo estemos viviendo una situación que en nuestro tiempo de vida por lo menos no habíamos experimentado. Y hay quien, viendo esto sin la perspectiva de la resurrección de Cristo, cae en una desesperanza, en una teología del terror, en una, digamos, en una oscuridad, porque pierde la luz que da la resurrección. Por el otro lado, también hay personas que se olvidan por completo de la cruz y pretenden únicamente hablar de la resurrección de Cristo, pero la resurrección es inseparable de la cruz y pretenden únicamente hablar de esta vida como si por medio de la resurrección de Cristo estuviéramos destinados a recibir única y exclusivamente del Señor bienes y única y exclusivamente momentos de bonanza, según yo lo percibo, estuviéramos, que casi Dios estuviera obligado, porque así lo percibo a veces. Hay quien, dejando a un lado el misterio de la cruz, casi piensa que Dios está obligado a darme lo que yo quiero que me dé, como yo quiero que me lo dé, cuando yo quiero que me lo dé, y que me dé salud, y que me dé riqueza, y que me dé bienestar. Y de hecho hay un término para esto, se llama el Evangelio de la Salud y la Prosperidad, que es algo que se acuñó en los grupos de tinte protestante de los Estados Unidos y que se ha extendido desafortunadamente en México y en otros lugares de Hispanoamérica. Pero este evangelio no es el evangelio de Jesucristo.
porque este es un evangelio que obliga a Dios a darme lo que yo quiero, como yo lo quiero, y así no es. En estos momentos necesitamos el misterio de la cruz y el misterio de la resurrección unidos para que se iluminen mutuamente. Nosotros los católicos esto lo deberíamos tener muy claro porque en la Santa Misa, la Eucaristía, que es el centro y culmen de la vida cristiana, en ese momento de la consagración, una vez que nuestro Señor Jesucristo está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad sobre las especies eucarísticas o en las especies eucarísticas sobre el altar, el sacerdote nos dice unas palabras justo después de la consagración que son importantísimas. Nos dice, este es el misterio de nuestra fe. O puede decir también, este es el sacramento de nuestra fe. Y ahí se permiten en el misal distintas respuestas de los fieles que estamos allí participando en el santo sacrificio de la misa. Y una que a mí me gusta mucho es aquella en la cual todos nosotros, una vez que el sacerdote nos ha invitado a reconocer el misterio de nuestra fe en las especies eucarísticas, nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. San Pablo nos lo había dicho en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, cuando él está diciendo lo que él recibió del Señor y de los apóstoles sobre las palabras del Señor en la institución de la Eucaristía, justamente en 1 Corintios 11:26. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Y si se dan cuenta, en cada Eucaristía lo hacemos. Anunciamos tu muerte. ¿Por qué los cristianos, los católicos, nos empeñamos, porque lo hacemos todos los días, en anunciar la muerte de Cristo? Y parecería contradictorio, ¿no? Estamos en tiempo de Pascua, anunciemos su resurrección. Sí, pero en cada misa anunciamos, además de su resurrección, o junto con su resurrección, su muerte. ¿Por qué anunciar todos los días la muerte de Cristo? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es indispensable? ¿Por qué la Iglesia, allí donde celebra el sacrificio eucarístico, está haciendo esto? Y en estos días donde muchos de nosotros, fieles, laicos, no podemos participar presencialmente de la Santa Misa, el sacrificio se sigue llevando a cabo, sigue celebrándose la Eucaristía. Hay muchos lugares del mundo donde se celebra incluso con fieles y mucho más importante, ese sacrificio, esa ofrenda de Cristo al Padre está eternamente llevándose a cabo en el cielo. Esa es la Eucaristía, esa es la entrega de Cristo al Padre, esa no para con nada, no hay ninguna pandemia que la detenga, ese sacrificio de Cristo el Padre está llevándose a cabo continuamente y a esa entrega es a la que nosotros, en virtud del bautismo, estamos unidos. Entonces ya solamente desde nuestro bautismo estamos siempre unidos a Cristo, que es el Padre, y cada que se celebra una Santa Misa es participar temporalmente aquí en la tierra unos minutos de ese sacrificio eterno. Por lo tanto, a los que nos están escuchando el día de hoy y que tienen un dolor en el corazón porque no podemos participar físicamente en la Santa Misa, yo les digo, alégrate, hermano, porque desde el día de tu bautismo Jesucristo te unió íntimamente a Él y Jesucristo está perpetuamente ofreciéndose al Padre en el cielo. Ese es el sacrificio que nos salva y ese es el sacrificio al que nos unimos nosotros en la misa en la tierra. Por lo tanto, ya estás unido a ese sacrificio. Y si ahora por razones temporales, circunstanciales, son unas semanas en las que no podemos participar físicamente de la Santa Misa, ofrécelo al Señor porque no te abandona y estás unido a Él. Entonces regreso a la idea que tenía antes. ¿Por qué anunciar la muerte de Cristo en cada misa? ¿Por qué anunciarlo todos los días? Porque no podemos darnos el lujo de olvidarnos que mediante su entrega voluntaria, su entrega total a la voluntad del Padre, nos ha rescatado, nos ha comprado a precio de su sangre. No podemos darnos el lujo de creer que nosotros mismos nos podemos salvar o que nosotros mismos tenemos las respuestas para nuestros problemas, para nuestra profunda, profunda oscuridad, para nuestro pecado. No podemos darnos el lujo de ser autosuficientes. Anunciamos la muerte de Cristo porque solo en la muerte de Cristo y en su muerte de cruz podemos encontrar el sentido de nuestra vida y dar paso a la verdadera resurrección. Si no incorporamos
en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, con sabiduría divina, el misterio de la cruz de Cristo, no podremos gozar de la bendición de su resurrección. Y por eso es muy importante hablar de la cruz, aunque sea tiempo de Pascua, y hacer esta conexión, porque no hay resurrección sin cruz. Quiero compartir un pasaje que está en la en la primera carta a los Corintios, y es uno de esos pasajes que me gusta mucho porque San Pablo nos habla a todos nosotros todavía y que va mucho en la línea de esto. Miren, les comparto de la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo primero, a partir del versículo 17 y hasta el versículo 31. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres, y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es para reducir a la nada a lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Y podríamos decir, siguiendo esta predicación de Pablo, el que se gloríe en la cruz de Cristo. Porque el Señor ha querido, como dice la carta a los Hebreos en un pasaje bellísimo, capítulo 2, versículos 14 y 15, el Señor ha querido reducir a la impotencia, es decir, quitarle el poder sobre la muerte que tenía el diablo, ha querido reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio sobre la muerte, Satanás, y liberar a los que por medio del miedo a la muerte, dice el mismo versículo, estábamos de por vida sometidos a esclavitud. Esta idea de cómo el Señor ha querido quitarle el poder a nuestro enemigo, no mediante un golpe de autoridad, como a muchos les hubiera gustado, no mediante un sometimiento de confrontación del ejército celestial contra el ejército de los demonios. No. El Señor ha querido reducir a la impotencia, quitarle el poder a Satanás sobre el humano, entregándose a la muerte. Este es un misterio, y este es el misterio que es la clave de la vida cristiana. El poder de Cristo se manifiesta en su entrega voluntaria a la muerte.
ha querido quitar el poder de la muerte mediante su propia muerte. El Señor nos ha elegido para unirnos a ese misterio. Mediante el bautismo y mediante la fe, el Señor nos ha unido al misterio que es Él mismo, al misterio de su encarnación, porque la iglesia, que somos nosotros, no es otra cosa más que la extensión en la historia del misterio de la encarnación de Cristo. Es decir, que en la iglesia Cristo está realmente presente, vivo, operante en el mundo de hoy. Cristo vive y vive en la iglesia, porque la iglesia es la extensión de la encarnación. Cristo está encarnado hoy en el siglo XXI en nosotros para actuar mediante nosotros. Y tenemos que actuar según la mente, el corazón, los sentimientos de Cristo. Y el Señor ha venido a reducir a la impotencia, quitarle el poder a nuestro enemigo, entregándose a la muerte, no dando un golpe de autoridad, no reclamando prerrogativas, no diciendo yo soy Dios y se someten todos, y yo soy Dios y el que no se somete lo aplasto. No, no, ese no es el camino que ha marcado a Jesucristo. El Señor nos ha marcado un camino de entrega voluntaria a la voluntad, valga la redundancia, a la voluntad de Dios, pero incluso cuando esta significa dolor, sufrimiento, cruz. En estos momentos, vamos a pensar en estos momentos, que para muchas personas esta situación de esta epidemia en México o la pandemia mundial está representando una verdadera prueba y un gran sufrimiento para muchos, ya sea por cuestión de salud, ya sea por cuestión económica, ya sea por cuestiones emocionales, por distintas circunstancias. Estamos llamados nosotros los bautizados a mostrar con nuestro ejemplo en estas circunstancias, en estas semanas, cómo sobrellevar este difícil momento desde la fe. Es decir, voy a decirlo de otra forma que quizá va a parecer muy, muy ruda, pero los cristianos estamos llamados a mostrarle al mundo cómo sufrir. Porque miren, hermanos, esto me lo enseñó un sacerdote muy querido, el padre Salvador Arellano. Decía que el sufrimiento no es opcional. Solamente hay dos tipos de personas, decía el padre. Los que ya sufrieron o los que van a sufrir. No es opcional, nadie se escapa de esto. Y entonces, ¿cuál es la vocación del cristiano en medio del sufrimiento? Enseñar al mundo cómo llevar ese sufrimiento. Enseñar cómo se vive con él. Enseñar qué se puede hacer con él. Enseñar cómo el sufrimiento puede ser redentor. Cómo del sufrimiento puede dar fruto de vida el Señor. Cómo Dios puede utilizar el sufrimiento, la prueba, la tribulación para dar vida a muchas personas. Y esa es la vocación del cristiano en este mundo. Nuestra vocación no es venir a mostrar que si tú tienes fe en el Señor, tu vida será perfecta y tu vida será libre de problemas, porque no es verdad. Y el que predica eso, predica una mentira. Y nosotros no estamos llamados a decir que si tú te entregas al Señor, se terminarán tus problemas económicos y se terminarán tu concupiscencia y que ya no tendrás nunca más tentaciones y que ya no serás nunca más pecador. Eso es mentira. Tampoco estamos llamados a predicar que si tienes fe en el Señor, cualquier dolencia, cualquier malestar físico, cualquier enfermedad que te aqueje, será sanada, porque tampoco es verdad. Si bien es cierto que el Señor en su misterio y en su divina providencia puede sanar la enfermedad física, porque sí puede y lo hace, también es verdad que es parte de su providencia sanar solamente a algunos, no a todos. Incluso en su vida pública, el Señor en su ministerio público no sanó a todos los enfermos del mundo, no, a unos cuantos. ¿Por qué? Porque quiere y sabe muy bien que no podemos enfocarnos únicamente en la cuestión temporal, terrena.
que la salud que Él ha venido a traer es una salud que sí implica al hombre íntegro, eso implica el cuerpo, sí, pero en esta lucha en la que estamos debido al pecado original, de la tensión entre el cuerpo y el alma, hay que salvar primero el alma para que después, en la resurrección, se pueda salvar también el cuerpo. Entonces, estamos llamados, porque yo eso es lo que he meditado en estas semanas, que hemos estado en esta circunstancia tan difícil del COVID, del coronavirus, que la vocación del cristiano en este momento es mostrarle al mundo que el sufrimiento, que la tribulación, que la dificultad puede dar frutos de redención. Mostrarle al mundo cómo sobrellevar esto. En el mismo San Pablo, en su carta a los romanos, nos dice en el capítulo 5, se los comparto, me gusta mucho este pasaje, Romanos capítulo 5, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 5. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Viene aquí la parte que me gusta mucho. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que en la tribulación se engendra la paciencia. La paciencia engendra virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Marca del cristiano, nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Me gusta mucho cuando comparto la fe con hermanos de comunidades carismáticas, porque podemos decir esto, ¿no? Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, y suelo escuchar a la asamblea que cuando digo eso dicen, ¡gloria a Dios! Pues es que es así. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, ¡gloria a Dios! Viene un gran problema en mi vida, ¡gloria a Dios! ¿Cómo reaccionas cuando recibes una mala noticia? Y esto es difícil decirlo y caray, no es que yo lo haga tampoco, ¿eh? Y yo soy el primero al que me estoy pegando ahora, pero recibes una mala noticia, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te pones triste? ¿Te sumes en ti mismo? Te viene una mala noticia, gloria a Dios. Veía en redes sociales ayer o antier una persona que decía, por situación de esta pandemia, acabo de perder mi trabajo. Inmediatamente después lo que escribió es, gloria a Dios. Y me recordó Romanos 5. Acabo de perder mi trabajo, gloria a Dios. El Señor es dueño de mi vida. El Señor conoce a profundidad mi circunstancia y la circunstancia del mundo. El Señor de esto sacará bienes. Romanos 8:28. Omnia in bonum. En todo interviene el Señor para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Tenemos una situación ahora, pues sí, inusitada, difícil, que a muchos les está poniendo en riesgo la forma de sostener a sus familias y eso es muy doloroso. A muchos otros, miles de hermanos en el mundo, pues les has puesto un dolor terrible por la pérdida de algún ser querido, algún familiar, algún amigo, y eso también es muy doloroso. No solo eso, sino que ahora incluso hay dolor porque entre amigos, entre familias, incluso está habiendo rencillas, está habiendo desencuentros, porque, pues claro, esta situación es tan compleja de entender que algunos vienen que esto no es verdad, que esto es una conspiración, que nos están manipulando, y esto divide familias y esto genera desencuentros familiares, incluso dentro del seno de nuestra comunidad católica. Hay quien dice, no, es que nuestros obispos están actuando sin fe y por qué ya no nos dejan ir a las celebraciones y una circunstancia que realmente nos está poniendo a prueba. Poniendo a prueba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor, al permitir estas cosas,
quiere hacer de nosotros hombres y mujeres de virtud probada, que es lo que nos dice San Pablo aquí. La tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada. No virtud de un día, no virtud de un momento, virtud probada. Y la virtud probada engendra esperanza, esa virtud teologal, que tiene el fundamento no en la fuerza humana, no en la sabiduría humana, sino en qué? En que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aquí es cuando la asamblea diría, amén. Amén, sí, amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Y como dice San Pablo también en su segunda carta a su discípulo querido Timoteo, no nos ha sido dado un espíritu de temor, no. Hemos recibido un espíritu de fortaleza. Y en estos momentos es cuando los cristianos hemos de ser luz para todos los que están a nuestro alrededor. Aquellos de nosotros que decimos tener fe, aunque sea una fe pequeñita, aunque sea una fe débil, hemos de ser luz para todos aquellos que están tambaleando. Hemos de ser luz en el sostén de aquel hermano que está cayendo en la desesperanza. Hemos de ser luz para el sostén de aquel hermano que se ha quedado sin trabajo. Hemos de ser luz en el sostenimiento de aquel hermano que está teniendo muchos problemas en su casa y que esta circunstancia lo ha agravado. Tenemos que ser luz, fortaleza para todos estos hermanos, porque eso es lo que Cristo ha hecho. No pretendamos que con la fe y que nuestra fe nos hace inmunes, por ejemplo, a esta enfermedad. Leí a alguna persona que decía, si yo tengo fe, el virus no me va a infectar y bueno, es un buen deseo. Pero hemos visto el caso de incontables hermanos con mucha fe, incluso hermanos sacerdotes que no solamente han sido infectados, sino que han muerto. Y nadie dirá, es que no tenían fe. No, es que la fe no es un antídoto contra las enfermedades o tribulaciones de este mundo. La fe en el Señor Jesucristo es la que nos permite ir adelante aún en medio de las tribulaciones y aún en medio de las vicisitudes y de los dolores de este mundo. Ese es justamente el misterio de la cruz. Ese es justamente lo que el Señor nos ha venido a mostrar, que asumiendo voluntariamente el sufrimiento, unido a Él, ese sufrimiento puede ser de bendición, puede ser de liberación, puede ser para gloria de Dios. Por eso el mismo San Pablo, que conocía íntimamente este misterio, lo conocía en carne propia, después de hablarnos de cómo el cristiano se gloría hasta en la tribulación, nos dirá en su misma carta a los Romanos, pero ahora en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a compartir del versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto, dice, salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni el hambre, ni la desnudez podrá separarnos del amor de Cristo. La cruz es nuestra garantía de victoria, porque la cruz no puede ser derrotada. Decía un católico hace 100 años, a quien quiero mucho, Chesterton, que la cruz no puede ser derrotada porque la cruz es derrota. La cruz por sí misma es una derrota, si la quieres ver separada de todo el contexto de la resurrección y de la redención. Piensa en lo que pasaría por la mente
de las autoridades romanas o las autoridades religiosas judías cuando vieron a nuestro Señor colgado de la cruz, muerto. Pensaron, está derrotado. Pensaron, hemos vencido. La cruz no puede ser derrotada porque ella misma es derrota. ¿Qué más te puede hacer después de quitarte la vida? Por eso San Pablo lo tenía muy claro. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La persecución? ¿La pobreza? ¿La desnudez? Él sabía en primera persona lo que esto significaba. Él había dejado todo por Cristo. Le había costado todo Cristo. Cuando a San Pedro y a San Juan las autoridades religiosas les prohíben predicar en nombre de Jesús, ellos dicen, no, no podemos dejar de hablar de aquello que hemos visto y oído, aquello que hemos experimentado. Y les amenazaban, ¿no? Les amenazaban con azotes. Y ellos decían, bueno, ¿y me vas a azotar? ¿Y qué más me vas a hacer? Les amenazaban con cárcel, de hecho los encarcelaron. ¿Y qué más me vas a hacer? Te podrán quitar tus propiedades, te podrán exiliar, te podrán desterrar, como hicieron con San Juan a la isla de Patmos, las autoridades romanas. ¿Y qué más me vas a hacer? Podrás perseguir, ¿y qué más? Bueno, te mato si sigues hablando de este Cristo. ¿Y qué más? Cuando el cristiano se da cuenta que Cristo se entregó a la muerte de cruz, que es la muerte más humillante, más dolorosa que podía existir. Cuando el cristiano se da cuenta que el Señor voluntariamente se entregó a este tipo de muerte y que lo hizo para mostrarnos que el temor a la muerte justamente es nuestra gran esclavitud, que es la vía por la cual el enemigo nos mantiene oprimidos y esclavizados con el miedo a morir. Cuando nos damos cuenta de eso, que el Señor ha muerto justamente para con su muerte quitarle el poder a Satanás, para que ya no tengamos miedo a la muerte, es ahí cuando el cristiano dice, no tengo miedo a la muerte. En virtud del poder de Cristo que se ha entregado voluntariamente a la cruz y que la ha vencido, que ha resucitado, yo sé que no importa, venga lo que venga, encuentre lo que encuentre en mi camino, nada me puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque incluso la muerte ha sido vencida. Pero, atención, el Señor le importa mucho también el cómo vamos por la vida. Y este cómo implica que no podemos ir nosotros con una actitud arrogante. Ah, soy cristiano, soy mejor que el otro. Yo creo en la resurrección, soy superior a ti. Yo creo en la resurrección y por lo tanto todos tienen que someterse a esto. No, no. No, porque es justo lo contrario. Esa actitud es justo la que aleja a muchas personas de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, yo mismo, he sido ocasión de que alguna persona tambaleante en su fe o con una fe muy pobre o sin fe incluso se aleje más de Dios por mi falta de testimonio y porque ve en mí una persona arrogante con base en su fe, en lugar de que mi fe me haya hecho una persona humilde? Porque el cristiano que vive el misterio de la cruz de Cristo y que le quita el temor a la muerte, no necesita ser arrogante, no necesita ser orgulloso, no necesita ir por la vida manifestando a todos su poder, oprimiéndolos, aplastando, pasando por encima de los demás, imponiendo su voluntad. No, el cristiano que se ha dejado penetrar del misterio de la cruz y de la resurrección no tiene necesidad de eso. No tiene necesidad de que los demás se sometan a sus deseos. No. El Señor nos ha mostrado que el camino es el camino de la cruz, el camino del abajamiento, el camino del que voluntariamente se hace pequeño, del que voluntariamente se entrega incluso a la muerte, porque sabe que allí es donde se derrota al enemigo. En un pasaje final que les comparto en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, les comparto a partir del versículo 8 y hasta el versículo 11, San Pablo nos dice, y más aún,
juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Palabra de Dios. Dice San Pablo, todo lo considero basura con tal de conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos. El poder de la resurrección de Cristo se experimenta cuando tenemos primero comunión en sus padecimientos. Y eso es cuando cualquier circunstancia que tengamos en la vida de tribulación, de prueba, de adversidad, nosotros la unimos a Cristo, a su cruz. Y allí estamos entonces en comunión con los padecimientos de Cristo. San Pablo dice en Colosenses 1:24, completo ahora en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo que es la iglesia. Y dice, me alegro por las tribulaciones que ahora soporto por ustedes. Esta misma idea, se gloría hasta en la tribulación, se alegra por los padecimientos que sufre, porque cuando tienes una tribulación, padeces de algo, pero lo unes a Cristo, estás en comunión con sus padecimientos. Sobre todo cuando padeces y sufres por causa del Evangelio, por causa de la justicia. Pero independientemente, cualquier sufrimiento, cualquier padecimiento, cualquier tribulación, cualquier circunstancia adversa, si la unes a la cruz de Cristo, eres bautizado y eres miembro del cuerpo de Cristo y eso te hace estar en comunión con sus padecimientos. Y si estás en comunión con sus padecimientos, podrás experimentar el poder de su resurrección. Y el poder de la resurrección es ese que nos habilita el Espíritu Santo para decir, no tengo miedo. No tengo miedo a esta pandemia. Eso no significa ir por allí siendo imprudente. No. Significa, no tengo miedo. No tengo miedo a quedarme sin trabajo. No tengo miedo a perder mi empresa. Eso no significa que no hago lo que humanamente tengo que hacer para salir adelante. ¿De acuerdo? Pero cuando tienes enfrente una circunstancia muy, muy clara, muy concreta, por ejemplo, a muchas personas en esta circunstancia de adversidad se le van a presentar oportunidades que implican un camino deshonesto, un camino no recto, un camino de fraude, un camino de robo. A muchas personas les vendrá esa tentación. El enemigo va a utilizar esta circunstancia adversa para poner a muchos en ocasión de pecar, con la excusa, con el pretexto de llevar el sostén a tu casa o de llevar el sostenimiento a tus empleados o, atención, ¿eh? ¿Y qué tiene que ser ahí el cristiano? Decir, no, por ese camino no. Porque no le tengo miedo al hambre, a la desnudez, si implica ir por un camino deshonesto. Yo por el camino del Señor y el Señor se ocupará de lo que tenga que suceder. Y cuando ya no le tenemos miedo a la muerte, Satanás se queda sin herramientas, sin medios, sin modo de atraparnos y de someternos. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido vencida. Y el poder de la resurrección es dejar de tenerle miedo a la muerte en sus múltiples facetas, en sus múltiples manifestaciones. En este momento que estamos viviendo esta circunstancia, yo les invito a todos a que meditemos en esta profunda conexión entre el misterio de la cruz y el misterio de la resurrección. La resurrección significa que la muerte ha sido vencida, pero el Señor se ha sometido voluntariamente a esa muerte, no lo olvidemos, justamente para decirnos que si el camino de Dios, seguir sus mandamientos, seguir su voluntad, significa alguna tribulación, significa alguna dificultad, significa alguna inconveniencia, que lo aceptemos, que lo asumamos
porque sabemos que el Señor, mediante esa prueba, dará nuevamente vida, no solamente a nosotros, sino a muchos otros. Pues eso es lo que yo quería compartirles esta mañana, con mucho gusto y con mucho cariño, aquí desde mi casa, su casa, a mis amigos de Empresarios Católicos y a todos los que están siguiendo esta transmisión en sus casas. Que el Señor los bendiga y que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos haga ser luz y ejemplo en medio de estas terribles y difíciles circunstancias para muchas personas que tenemos a nuestro alrededor. Les agradezco mucho. Vamos a continuar con esta asamblea. Pues mi querido Rafa, muchísimas gracias. Como siempre, un placer ver cómo el Señor se derrama en ti, pone ese mensaje tan claro en tu boca. Yo no sé, amigos, a ustedes qué parte les quedó de esta plática grabada, pero a mí hubo una parte que me gustó muchísimo y es esa parte donde dice Rafa, ¿por qué el Señor a unos los sana y a otros no? Y esto es una cuestión muy interesante porque la gente dice, le pido al Señor y no me hace el milagro, ¿no? Y Rafa lo decía, dice, bueno, porque el Señor primero necesita sanarte interiormente. Y a veces ese dolor, esa enfermedad es lo que se necesita para que tú quedes limpio, quedes sano. Y entonces ya vendrá lo demás. Pues muchas gracias, Rafa. Hermanitos, seguimos todavía en nuestra oración. Por ahí ahorita nos acompañará Fer Ramírez para darnos algunos mensajes. Quiero compartirles que, bueno, aparte del Facebook donde ustedes nos están viendo, pues estamos nosotros conectados a través de Zoom, todo el consejo, y pues quiero hacerles extensivos los abrazos, los saludos de todos nuestros hermanitos del consejo, pues, no sé, empezando por Jaime, Fer Ramírez, por Andrés, por Tino, por Edman, por Mauricio. Hoy nos están acompañándonos algunos otros hermanitos directamente en el Zoom, pero pues de los que están, reciban el cariño.